Capítulo 3. Estaciones. Toda la mañana estuve guerreando para meter en los zapatos mis pies encallecidos por los tropezones y las corridas, rajados por los espinos del monte, por los raigones del río. En todo ese tiempo de libertad y vagabundaje que ahora se acababa, como se acaban todas las cosas, sin que yo supiera todavía si debía alegrarme o entristecerme. Me ponía las medias. Me las volvía a quitar. Los pies eran siempre más grandes que esos zapatos nuevos, que también habían salido a la venta del petizo, los primeros que iba a ponerme en mi vida, y que se rebotonaban como si hubieran sido hechos con el cuero del propio doradillo. Yo forcejeaba y ellos seguían mañereando. Y había que oír sus chillidos con olor a tanino renegando de mis pies. Me fui a lavarlos por tercera vez en la cocina con espuma de ceniza y agua de dividivi hasta más arriba de los tobillos. El dividivi es un tipo de árbol pequeño que también se conoce como ababán, garrobilla, cascalote, guaracabulla y tara del Caribe. Es una leguminosa oriunda de las Antillas y del norte de Sudamérica, Centroamérica y también del sur de México. Ok, continúo. Pero ni el guayacán negro ni la lejía pudieron raspar la costra. Me lijé los talones con la piedra de afilar. Solo me faltaba trozar los dedos. Los pies ya estaban más blancos y hasta más chicos, pero aún no cabían. Entonces vino la Rufina y me los bañó en almidón, con lo que entraron al fin y los zapatos dejaron de chillar. Después del mediodía fuimos todos a la estación, yo delante empujando los zapatos para lucirlos y también para no sufrir el aire de despedida de los que venían detrás más callados, papá, mamá, mis hermanas, el viejo con el maletín de cuero al hombro, la rufa con el canasto del avío. Ella misma había asado la gallina. Los trabajos para levantar la fábrica estaban parados. No se podían traer las maquinarias a causa de la gran guerra que estaba rompiendo el mundo del otro lado del mar, aunque algunos decían que ya había terminado. De modo que el silencio agrandaba las cosas y los sentimientos. Yo avanzaba por el terraplén pensando en que después de todo era agradable presumir con zapatos nuevos. Lo malo estaba en la amenaza de esa escuela de la capital a la que tenía que asistir calzado y peinado todos los días del año. Si quieres entrar en la escuela militar, me decía papá, tienes que terminar el 6º grado. Hasta para ser milico hay que estudiar. En Itapé solo teníamos hasta el 3º de la primaria, desde los tiempos en que Gaspar Mora había levantado la escuelita rural de 2 aguas y horcones labrados. Mamá sufría con aquel sueño mío de llegar alguna vez a ser cadete. Déjalo, mascullaba papá, como si dijera que aprenda por sus propias costillas. El país es un gran cuartel, los militares están mejor que ninguno. Sí, pero hay una revolución cada 2 años, se plagueaba mamá, mirándome como si yo ya estuviera con el fusil al hombro. Plaguear es una expresión en Paraguay que significa quejarse o enojarse. Continúo. Pero en cada revolución mueren más particulares que milicos. Después de todo, si no le gusta, puede dejar. Yo fui seminarista. Agarré mal el rumbo, pero la tonsura no me impidió ser un buen agricultor. Hay que ver las cosas por dentro. Después se sabe. Déjalo. A escondidas yo los oía discutir. Pero el uniforme de cadete, azul con vivos de oro, la gorra y el espadín me deslumbraban. Tenía que llegar hasta él en la ciudad desconocida, a través de la escuela, a través del viaje en ferrocarril por esas vías que yo había visto tender durmiente a durmiente atravesando el pueblo.
Para su inauguración fue precisamente cuando pasaron los cadetes de la escuela militar escoltando a la comitiva presidencial en el tren adornado con banderas y coronas de palmas. Pecho afuera, erguidos en las plataformas, los gallardos muchachos fueron más aplaudidos que el propio presidente. Otro tanto sucedió a su regreso de Villa Encarnación. De esas 2 veces de ver las hermosas figuras marciales, se me quedaron pegadas a los ojos. Pensaba en todo eso mientras avanzaba por el terraplén. También en la Lágrima González, mi compañera de banco, un poco más grande que yo. Ella repicaba el riel de las entradas y salidas y me había dado un beso al terminar el año, en la velada de la escuela. El sabor de su boca tibia y esos cenitos duros que se habían apretado contra mí aquella noche entre los árboles mientras los demás cantaban el himno era lo que ahora hormigueaba en mí como algo frustrado y sin embargo dulce todavía, por lo mismo que lo iba a perder. 2. En el andén nos esperaba ya la Damiana Dávalos con su crío entre la gente que se iba aglomerando para la llegada del tren. Las chiperas comenzaban a trajinar con sus canastas repletas y las alojeras chapurreaban en sus puestos fumando sus cigarros en cuclillas ante sus latas y cántaros de refresco cubiertos de moscas y cabichuíes. El cabichuí es una avispa. Viene del guaraní cava, que es avispa, y chuí pequeña. Ok, continúo. Cabichuí. Ok. ¿Dónde quedé? Ok, aquí está. María Rosa, la chipera chiflada de Carovení, vagaba con sus ojos sonámbulos, llevando a horcajadas a su hija a la sombra del inmenso canasto vacío. Los mellizos Goiburú se fijaban de reojo en mis zapatos nuevos. Comentaban entre ellos, se reían burlonamente y hacían correr sus zafadurías entre la chiquillada. Oía sus risas y silbidos, los inimitables bichofeos de los mellizos. Yo me hacía el desentendido, hinchándome despreciativo en mi ropa nueva. Pero en el fondo los envidiaba. Con gusto hubiera tirado el traje y los zapatones flamantes al medio de la trocha para juntarme de nuevo con ellos, quebrar trompos y jugar a las bolitas en el pica, bala y joyo, o liarme a moquetes bajo los paraísos y las oveñas de la plazoleta. Yo era un desertor. Sentía tristeza y vergüenza a pesar de las ropas, de los zapatos, del viaje, de la escuela lejana, del futuro honor de cadete, más lejano todavía. En eso apareció la Lágrima González del bracete con la Esperancita Goiburú, hermana de los mellizos. El orgullo apagó mi tristeza. Les volví la espalda, a pesar de que estaban más lindas que nunca. Ella sobre todo, la lágrima, con sus larguísimas pestañas, la cara morena siempre arrebatada y esa sonrisa que le ponía yuelos a los costados de la boca y dejaba entrever la blancura de sus dientes. Anduve unos pasos arrastrando los zapatos como si llevara espuelas y las hiciera trastear sobre los ladrillos, igual que el jefe político Orue. El tren apareció en el corte de Hernandarias. La máquina repechó pujando la loma. Se hizo cada vez más grande y cubrió el andén, la estación, la gente, con su ruido, con la sombra de sus vagones, con el penacho de humo que brotaba de su entraña de fierro. Corrimos hacia los coches de segunda. «Cuídalo bien, Damiana», le recomendó mi madre. «Sí, la señora». Subió y se acomodó en uno de los asientos. Pobre la Damiana Dávalos. Estaba apocada por la emoción del viaje, la enfermedad del crío, las noches sin dormir y el cansancio. En medio del trajín mi padre hizo una burujaca y mi maletín, el canasto con la gallina asada y el avío de la lavandera. En su regazo el crío miraba calladito el agitado apelotonamiento. Papá me arrancó a las despedidas y me empujó por la plataforma. «Adiós, Edelmira, Coca»,
grité a mis hermanas para que se me desinflara el pecho, pero mirando en realidad hacia donde estaban Lágrima y Esperancita. Las muy guarangas se reían. La pitada del tren hizo crecer de golpe el rumoreo. El zumbido del vapor aplastó las conversaciones, los gritos, el trajín. Las caras y las siluetas del andén se fueron borrando con una especie de cerrazón ácida. Chac, chac, chac. El convoy se alejó arrastrándose cada vez más rápidamente. Miraba atolondrado por la ventanilla. La estación se deslizaba hacia atrás. Todo parecía disparar hacia atrás en una creciente velocidad. El manchón de gente se fue achicando. Al rato no fue más que un manchón de hormigas destiñéndose al sol. A los lados de las vías pasaban corriendo los postes de telégrafo y más allá, un poco más lentamente, las casas, los ranchos, los árboles, los animales pastando en las últimas calles del pueblo. El corralón, el cementerio, pasaron persiguiéndose sin alcanzarse. Volteaban a lo lejos, como si la misma tierra diera vueltas alrededor del tren. El pueblo se enterró en el campo, detrás de los montes del Tebicuar. Mojé los dedos con saliva y me agaché a lustrar un poco mis zapatos. Cuando me levanté, apareció el cerrito en un recodo casi al alcance de la mano. Desde su rancho, de espartillo en lo alto, el Cristo leproso nos miraba pasar, clavado en la cruz negra, los cabellos de mujer moviéndose en el aire caliente de la siesta como si estuviera vivo, en medio de las maripositas amarillas que subían del manantial entre los reverberos. Hubo un trueno largo y sordo. Las ruedas pasaban sobre la alcantarilla del arroyo. Damiana se santiguó con los ojos clavados en el Cristo, las otras mujeres también. El retumbo murió en el último vagón. El rumoreo de las charlas recomenzó. Lo último que vi fue la cruz de Macario Francia en la falda entre los espinos cervales. Era todo lo que quedaba del esclavo liberto que había rescatado al Cristo de la selva y que ahora dormía allí, no en el cementerio, sino al pie del Calvario de Itapé, enterrado en un cajón de criatura. Entre el ruido de las ruedas escuché sus últimas palabras. El hombre, mis hijos, tiene dos nacimientos, uno al nacer, otro al morir. Número 3. El cerro también disparaba hacia atrás. Al galope pensé, con el Cristo a caballo. Desapareció por fin detrás de la masa verdeante que giraba al paso del tren, como un trompo inmenso y lento, lanzado a dar vueltas por el piolín de las vías. Solo entonces me fijé en el hombre que dormitaba en el asiento de enfrente. Al principio me costó distinguirlo. El sol y el polvo entraban a raudarles por las ventanillas. Del otro lado del chorro polvoriento, el hombre se fue aclarando. Era un gringo delgado. No se parecía a los polacos de las colonias ni a los alemanes que habían venido a levantar la fábrica y que se habían vuelto a ir por la guerra. Pero era un gringo. Eso estaba a la vista. Sus largas piernas le hacían viajar incómodo, encogido en el duro banco de madera. Sus rodillas casi tocaban el borde del otro, por lo que Damiana no podía arrimarse a la ventanilla. Bajo el sombrero de fieltro le salían mechones de un rubio muy claro, tirando al color de las chalas. La ropa y las botas estaban bastante sufridas. Llevaba el saco de lana doblado sobre el canto de las piernas. Del bolsillo salía el borde gastado de una libreta azul sobre la que se alcanzaba a ver unas letras doradas que vaya a saber qué decían. La camisa se le pegaba al cuerpo, mostrando las huesudas costillas. Cuando se removía del asiento para cambiar de posición, unas rajitas celestes brillaban entre los párpados hinchados de sueño y cansancio. Molesto por el sol, levantó los brazos y bajó las celosías trancadas de tierra. Se aturrulló de nuevo en su rincón, enrejado ahora de sombra. Entonces me di cuenta de que él había estado contemplando también el Cristo y hasta podía recordar vagamente que se había persignado. Aunque pude equivocarme, ver mal.
¿Acaso él no se habría movido en todo el tiempo? Las rajitas celestes chispeaban de cuando en cuando entre las barras de sombra ribeteadas de polvo y luz. Damiana lo miraba con recelo. A nuestro costado, en la otra fila de bancos, también hablaban del Cristo. 3 hombres flacos y uno con facha de estanciero. Este contaba a los otros la historia, deshilachándola, como si pasara los dedos al tanteo por una trama rota. No la sabía muy bien o la contaba mal a sabiendas para marear a los otros. Los itapeños están orgullosos de él, dicen que hace milagros. Bueno, dijo uno, donde hay fe siempre hay milagro. Si eso fuera cierto, Núñez, dijo otro como con un poco de rabia en la voz. Itapé, Caacupé, Tomatí, Caazapá, todos los pueblitos con santos milagreros serían los más adelantados de la República. Claro, dijo el interpelado, la fe estorba al progreso, eso lo sabemos. ¿Viste Itapé? Insistió el otro. Todo está allí como hace un siglo, antes de la Triple Alianza, como antes de las revoluciones. A Triple Alianza se refiere a la guerra entre Paraguay y la Triple Alianza, como dice, contra Brasil, Argentina y Uruguay, desde el año 1864 al año 1870. Ok, continúo. Estaban levantando una fábrica de azúcar, dijo el hacendado. No sería por el Cristo, seguramente. Aquí pudo ser distinto, dijo el estanciero pasándose un pañuelo por la ancha cara húmeda. En uno de los dedos chispeó un anillo amelonado. ¿Distinto? ¿Por qué distinto? Preguntó la voz amargada. El Cristo de Itapé al principio fue un hereje. Se rieron como de un buen chiste. Hasta el de la voz rencorosa se rió. Y la barriga del estanciero, enchapada de plata, también saltaba de la risa que no le llegó a la cara. ¿Por qué viajaría en segunda como nosotros? ¿Es cierto que lo hizo un leproso? Preguntó uno de los hombres flacos. Aquel Gaspar Mora, un músico creo, o constructor de instrumentos. Es otra de las bolas que se cuentan, dijo socarronamente el gordo. La expresión bola en Paraguay significa mentira, decir una mentira. Es otra de las bolas que se cuentan, dijo socarronamente el gordo. Yo le hubiera saltado a la cara para arañarla con los 10 dedos, pero no podía juntar toda mi rabia, porque de tanto en tanto miraba las rajitas celestes parpadeando en la sombra frente a mí. También me mareaba un poco la piedra engastada en el anillo del estanciero, su cinto chapeado y el 38 largo brillando en la cartuchera, bajo la blusa, con su cabo de nácar un poco amarillo de tabaco en los bordes. Me entristecía pensando en Macario Francia, que no le habría dejado mentir. ¿Y ustedes de dónde vienen? Preguntó. Del destierro. Ajá, ¿por la última revolución? Parece. Menos mal que los cívicos les dejan volver pronto, gruñó el gordo. Nosotros no nos mentimos, dijo uno a quien llamaba Osuna. En el levantamiento, quiero decir. El golpe los agarró de rebote, seguro. Núñez y yo estábamos por recibirnos de abogados. Cuéllar trabajaba en el diario Patria. Haciendo trincheras de papel, dijo Cuéllar sin reírse. Nos conocimos en el lanchón que nos llevó río abajo, al destierro. Ahora volvemos los 3 juntos, dijo Núñez. Yo soy cívico. Tengo mi estancia en Caazapá. Tampoco me metí. Y lo mismo me comieron las vacas. Así que... Las revoluciones se comen todo lo que encuentran, le interrumpió Núñez con su voz que parecía arañar el huesito de la nariz un poco ganchudo. Voy a Asunción a reclamar daños y perjuicios a los poguazús del gobierno, ya que mis correligionarios son ahora los que mandan. Usted, por lo menos, le comen las vacas, pero puede reclamar indemnización. ¿Y los que se murieron? Esos ya no necesitan nada, dijo el estanciero. Claro, dijo Osuna, a esos los come la tierra. Bueno, dijo el estanciero conciliador. No hay que hacerse mala sangre. Es el destino, dijo el sapo que se murió bajo la tabla. La barriga
La barriga le volvió a temblar con su risa subterránea. Vamos a comer nosotros también. Estamos por llegar a Borja. Allí hay buen chipá. 4. El tren se detuvo. Se repitió lo de Itapé. Los pasajeros subían y bajaban alborotando el pasillo. Del otro lado, sobre el andén, las vendedoras voceaban sus mercancías. En las caras del barro seco, bajo los canastos, los puchos humeaban en los graznidos de pájaro. Todo era igual. El gordo taponaba, descabezado, la ventanilla. Pasó la mano hacia atrás y la metió en una cartuchera más pequeña, detrás del revólver, también enchapada con virolas de plata. Sacó un puñado de patacones y compró chipá y bananas. Por la cara de tierra de la vendedora vivoreó la centellita azul que despedía el brillante. Pidió también un jarro de aloja y lo bebió sin respirar, con todo adentro, las ramitas del caapicú, las cáscaras machucadas de 1000 hombres y las moscas muertas. Entre paréntesis, el caapicú, el nombre científico es Parietaria debilis, es también llamada ocucha y yuyo de la pared. Es una hierba anual que crece hasta unos 20 centímetros en los suelos y lugares húmedos de la región oriental del Paraguay. Y un dato interesante es que en Estados Unidos también tuve la oportunidad de encontrar esta planta medicinal. Ok, continúo. Yo me moría de sed. El traqueteo del tren recomenzó a disparar las cosas hacia atrás en el gran trompo verde que iba dando vueltas al revés con las casas, los campos, los animales, los montes lejanos. A merendar, los señores. El hacendado repartió a sus compañeros las argollas de los chipás y unas tupidas manos de bananas de oro. Comieron los 4 con hambre, amistados por el movimiento de sus bocas. Damiana, llena de sueño y cansancio, de su vago temor, se había olvidado de nuestro avío. Así que la boca se me remojó con las ganas, pero no pedí ni con los ojos ni con las manos. Quería mostrarle mi hombría, ser yo quien la acompañaba, no quien iba a su cuidado. Ella iría pensando en su hombre preso en la cárcel de Asunción. A veces, en el río, cuando iba a lavar la ropa, me hablaba de él. El rostro agraciado de la Damiana se ponía entonces triste y como ansioso. Su cuerpo joven quedaba inmóvil sobre el agua. Yo veía su sombra en la arena del fondo, atravesada por las mojarritas que venían a picotear los pedacitos de jabón. Pero ahora por el sueño y el cansancio parecía ajada, un poco envejecida por el polvo. El gringo seguía dormitando. A veces sacaba los ojos del sueño y nos miraba un rato desde una nación que yo no podía saber cuál era. El crío se echó a llorar con pujidos de rana. Damiana se cubrió con el manto y le dio de mamar. De repente, un golpe de viento hinchaba el manto mostrando las mamas rosadas llenas de venas azules mojadas por la leche. A mí se me hacía agua la boca. Me entró un poco de rabia por el crío enfermo que desperdiciaba toda esa riqueza. ¿Qué es lo que tiene tu hijo? Damiana pestañeó sorprendida. Una vieja estaba sentada a su lado echándose viento con una pantalla de mimbre sobre la que se hallaba cosida una estampa del corazón de Jesús. ¿Qué tiene? No sé, dijo Damiana a regañadientes. Lo llevo al doctor. Vamos a Asunción. ¡Che Dios, tan lejos! Cloqueó la vieja. Che Dios es una expresión que significa Dios mío. El che es un pronombre posesivo de primera persona. Mi, mío. Ok. Che Dios, tan lejos, cloqueó la vieja. A lo mejor no es nada. A lo mejor con remedios de yuyos se cura. Ya probamos con todo, pero el ataque volvió. ¿Qué clase de ataque? Cuando le viene el pasmo se le sueltan los huesitos y echa espuma por la boca. Ya sé, pilesia se llama eso. La muerte en pie. Yo sé cómo se cura. Cogollo de ruda, anís en grano y semilla de eneldo en agua hervida y enserenada. Ya probamos.
La vieja observó al crío entornando los ojos. Sobre la nariz chata se le formaron unas arrugas. Torció ligeramente la boca para acomodar el cigarro. Un lunar carnoso con un solo pelo largo y blanco se le movió sobre el labio. El corazón de Jesús estaba quieto en el mimbre. No quería darse por vencida. Hay que darle también leche de burra en ayunas. Le dimos leche de cabra. No es lo mismo. Tiene que ser leche de burra. Los animales también traen su signo, como los cristianos. Yo lo hubiera curado. Una lástima, porque el inocente es muy lindo. Ojalá se cure. Pero los médicos de Asunción son muy pijoteros. Lo único que saben hacer es cobrar. No sé para qué lo llevas tan lejos. Si vamos a eso, también en Villarrica hay buenos médicos. No es solamente por eso. Voy a ver también a mi esposo. ¿Trabaja allá? Está en la cárcel. Ay, juepete. Desgraciado, alguien picó. No, lo llevaron preso los cívicos en la última revolución. Pobre. Político. Furfulló la vieja amacando fuerte al corazón de Jesús. ¿Cuándo van a aprender nuestros hombres a no meterse? A Cirilo lo llevaron de balde. No conoce todavía a su hijo. Por eso lo llevo, para que lo vea. Ah, bueno, entonces. El gringo escuchaba o parecía escuchar el monótono diálogo que la vieja se empeñaba en mantener, punteándolo con la decorada pantalla. 5. También en Borja habría subido el viejo con la guitarra. Lo llevaba a remolque de una cadena un astroso chiquilín. El viejo se sentó al borde de un banco y comenzó a tocar, agachado, consumido, esquelético. Así emergían las ruinas misioneras de entre los árboles, forradas por el musgo y la cantárida. Pensé enseguida en Gaspar Mora, en Macario Francia. El sonido de la guitarra, también rajada en varias partes, subía como el zumbido de un mamangá, y la crinuda cabeza volcada sobre la caja marcaba un compás que solo él debía sentir. El mamangá es el abejorro en guaraní. Continuó. Mientras el viejo tocaba, el chico lustraba los níqueles contra sus andrajos después de pasarlos por la lengua. Así andan estos pobres, dijo Cuéllar. Ya no se puede viajar tranquilo, se quejó el estanciero caazapeño. Los trenes están apestados de mendigos y ladrones, manoteó rayando los ojos de todos con la piedra de su amelonado. Sí, apoyó Núñez a su compañero. Parece que han llegado a hacerse indispensables. Los grandes ladrones y criminales, sobre todo, son los que mandan. El gordo hizo una mueca de disgusto. Iba a hablar, pero se calló. Yo sé quién es ese viejo, dijo Cuéllar zanjando la situación. ¿Lo conoce? No. Y entonces boqueó el estanciero. ¿Oye lo que toca? Un trozo de la gavota de Sosa Escalada. Todavía se lo puede reconocer. Yo apenas sí puedo saber cuándo tocan una polca, dijo el cívico. Y a gatas. Lo más que sé es el campamento Cerro León y la Diana Orecuera, que es la polca de mi partido. Entre el ruido de las ruedas sonaba apagada la música del viejo, sentado al fondo del vagón. Veíamos la cabeza caída sobre el pecho, la cadena atada con alambre al diapasón. Todos han terminado así, dijo Cuéllar. Los grandes guitarristas del Paraguay han muerto o se han fundido todos en la desgracia. O por la caña, la miseria y el olvido. Gaspar Mora se escondió, leproso, en el monte. Dejó el Cristo. Agustín Barrios tuvo que dar su último concierto en una plaza y escapó. Nadie sabe dónde está. Ampelio Villalba también. Dicen que anda tocando en los cafetines de Buenos Aires con la lengua cortada. Carlos Talavera se pegó un tiro. Vestido con su ropa de domingo, se acostó en un catre mirando el cielo y a través de una parralera. Metió el caño del revólver en la boca y se hizo silencio. Yo escribí un artículo sobre la imposibilidad que tenían nuestros artistas de vivir en su patria.
Me metieron preso. No solamente los artistas, dijo Núñez. Este es el país de la tierra sin hombres y de los hombres sin tierra, como dijo alguien. Pero en el caso de los músicos, la cosa es más triste, dijo Cuéllar. El último que faltaba es Gabriel Bermejo. Hace años me contaron que andaba ciego y borracho ambulando por los pueblos. ¿Y usted cree que señaló el cívico? No sé. ¿Qué podemos saber? El viejo terminó de tocar, el chico tomó la guitarra, casi tan grande como él, y tironeó la cadena que la amarraba a la cintura del viejo. Este se levantó y avanzó trastabillando a lo largo del pasillo a la sirga del chico, que iba tendiendo su sombrero de paja a los pasajeros mientras abrazaba la guitarra. Cuando pasaban por nuestro lado, Cuéllar puso una mano sobre el brazo del viejo. «Usted es Gabriel Bermejo, ¿no es verdad?» El viejo lo miró con sus pupilas blancuzcas. La boca desdentada se encogió, parecía silbar la muerta melodía, pero no dio señales de haber entendido. Solo se oía el tintineo de la cadena de Roldana contra el banco. El mitaí se paró también, tocándose las orejas y los ojos. «Abuelito es sordo y ciego. No ve ni oye nada, boí». El que había sido desterrado por hacer trincheras de papel hizo otro gesto sin sentido que hubiera podido parecer de burla si no le hubiéramos visto la cara. Sacó un billete y lo tendió al chico, que le atajó desconfiado. «Esto nico e papel de Barte. Dame nicle, patrón». Los otros se rieron de la salida del mitaí. En sus manos la tierra formaba vetas endurecidas sobre las chorreaduras de las naranjas. Eran manos de viejo, pero los ojos chicos y duros se clavaban en las cosas con la fuerza y la fijeza de un halconcito. Todos le tiraron níqueles en el sombrero, hasta el hacendado, para no ser menos, aunque de mala gana. Yo escondí mis zapatos nuevos bajo el banco. Pasaron a otro vagón, el traqueteo de las ruedas se llevó el rejonear de la cadena. 6. ¿Cuándo le vino el mal? Un poco después de nacer. Capaz entonces que le viene del padre. Los hombres siempre son los más enfermos. Damiana quiso protestar, pero no podía. Yo sabía que estaba muy enojada por la forma en que le temblaban las manos. La vieja se metía en todo, escarbaba y escarbaba como una gallina en un montón de basura. Damiana sufría el ahogo de la vieja. Se caía de sueño, pero solo el enojo la mantenía despierta. Y esa voz maligna que zumbaba como un tábano encerrado en un jarro de lata. Para comprar su silencio, rebuscó bajo el banco, sacó y le dio su canasto de lavío. También el de la gallina asada. Yo lo vi, pero no quise protestar. «Me bajo en Villarrica», dijo la vieja apañando el regalo. Damiana respiró con alivio. No le importaba el avío. A mí tampoco, con tal de que la vieja nos dejara en paz. A mí me interesaban los otros, los que hablaban entre ellos con risitas contenidas, pero que a causa del cloqueo de la vieja no los podía escuchar. «Voy a avisar a mi nuera, que va a tener familia. La pobre no puede manejarse sin mí. Le he hecho nacer los 3 hijos que tiene. Este va a ser el 4. Yo tengo muy buena mano para estas cosas. Mi nombre es Inocencia Romero. Adiós manté se ama a mí». 7. Una estación y otra. Siempre parecía la misma. La misma gente en los andenes. Caras de tierra en sequía. Las casas, los campos dando vueltas hacia atrás. Todo igual, como si el tiempo no se moviera sobre el trompo inmenso y lento. En una de las estaciones subió una pareja. Eran muy jóvenes, parecían recién casados. Se sentó casi al fondo del coche. No se largaban las manos entre arrumacos y besuqueos. El sueño,
El calor, el polvo, nos apretaban contra la madera del banco. Yo me dormía a remesones. El crío de Damiana empezó a llorar otra vez. Ella lo tapó con el manto, pero no le quiso mamar. Volví a sentir un poco de rabia contra el crío, rejuntándoseme de nuevo la saliva de las ganas. En medio del sueño, de la sed, del hambre, los pechos de Damiana me goteaban su jugo dulce en la boca como la goma del mamón. Los mordía con ansias en los cabeceos. Me desperté con un poco de vergüenza, aunque pensé que ella no podía adivinar mi sueño. Vi que el gringo extendía los brazos diciendo algo que no se podía entender. Las manos se aproximaban unidas en su hueco, como una hamaca, balanceándose despacio en actitud de recibir. Damiana se encogió todavía más contra el duro respaldo. Entonces el gringo se inclinó hacia adelante y acarició la cabeza de la criatura. Desde ese momento dejó de llorar. Se enderezó en el regazo de la madre y se puso a mirar al gringo, tranquilo y en silencio. El hombre también contemplaba a la criatura. Algo como una sonrisa jugaba en la cara del extranjero, en la boca fina, en los ojos celestes, mientras las aletas de la nariz prensaban ansiosamente el aire espeso de polvareda y humo. Me fijé de reojo en Damiana. Entendí que el miedo la volvía a acobardar y que ahora se lamentaba de que la vieja ya no estuviera a su lado. El silencio del gringo la aturdía más que la habladuría de la comadrona. Me recosté contra ella para que me sintiera. La vi borronearse, igual que en el río, cuando su sombra caía sobre la arena del fondo y las mojarritas pasaban a través de ella con sus agallas y aletas como gotas de sangre, picoteando las espumas del jabón. Le veía las rodillas y los muslos redondos. Yo estaba tendido cerca del río, contemplaba a la madre con un poco de vergüenza, como si estuviera haciendo algo malo. De pronto la Damiana se transformó en la lágrima González. Yo pegué un brinco, la lágrima dejó de lavar, se sacó la ropa de un tirón y se echó al agua desnuda. 8. Estábamos llegando a Zapucay. Atardecía. Desde lejos vimos la estación y las casas destruidas por las bombas, el hoyo grande como una plazoleta que trozaba las vías. Allí estaban los rastros de la revolución, bramó el hacendado tendiendo el brazo por la ventanilla. Eso me acabó de despertar. Estaba contando el hecho de aquel convoy revolucionario que iba a atacar por sorpresa y que resultó volado por la locomotora que los gubernistas lanzaron contra él desde Paraguarí. Todos sabíamos eso, pero al gordo, por lo visto, le gustaba hablar y presumir. Ahora tendremos que dormir en Zapucay y seguir recién mañana, al amanecer. No sé por qué no hacen el transbordo al llegar. Por lo menos mientras terminan de arreglar el terraplén. No costaría nada. Caramba, digo, así desde hace más de 5 años, desde que está allí es el agujero ese, ganas de jorobar la paciencia. Reclame eso también a los poguazús del gobierno, le dijo Osuna. Para eso son sus correligionarios. El hacendado no se dio por aludido. Hasta ahora, dijo, los cuadrilleros siguen sacando huesos de cristianos de la Salamanca. En eso sentí los alaridos de Damiana. Tenía medio cuerpo fuera de la ventanilla, los cabellos enredados por el viento, gritando como una loca. «¡Me robó mi hijo! ¡Me robó mi hijo!». Las ruedas y el viento comían sus gritos. Los pasajeros se alborotaron. Nadie entendía lo que pasaba. En medio del desbarajuste, a las cansadas, entró el gringo con el crío en brazos. Venía calladito como si flotara en medio de una tormenta. Los ojos celestes del gringo eran los únicos mansos en medio del furor y el ruido. Damiana lo atropelló con los ojos fuera de las órbitas y le arrancó de los brazos a su hijo. Los hombres se la abalanzaron sobre él. Quiso explicar algo, pero no le dieron tiempo o no le entendieron. No estaban para entender nada. El estanciero de Caazapá, que empuñaba el revólver, lo tumbó por el pasillo de un culatazo. Cuando el tren se detuvo ante las ruinas, lo echaron a empujones y a patadas. Cayó de rodillas sobre el andén, sangrando por la nariz y por la boca, llena la cara de moretones, la camisa rota por los tironazos.
Alguien le arrojó el saco y la libreta azul, los recogió a ciegas, se levantó, anduvo unos pasos como un borracho. Lo volvieron a tumbar, entonces se quedó quieto, de bruces sobre la tierra colorada, hasta que vinieron los guardias de la jefatura y lo manearon con el látigo del Teyuruguay. Por entre la gente arracimada en las ventanillas y los que se habían reunido en el andén, lo vimos alejarse entre los guardias, alto, encorvado, con las manos atadas a la espalda. Damiana no miró, temblaba todavía, friccionando el crío que dormía en sus brazos. Algunas mujeres la rodeaban zaragoteando sobre ella todas juntas, atolondradamente, mientras el resto de los pasajeros desembarcaba. A mí me gustó la idea de pasar la noche en Zapucay. Iba a ver de cerca al pueblo que había sufrido de esa cosa tan terrible de la que aún se hablaba a lo largo de la vía férrea. Grupos de pasajeros curioseaban las ruinas. Bajé yo también y me metí entre ellos. Vimos los vagones destrozados. Uno estaba a más de 1000 varas de la estación, en un desvío, como si hubiera volado por el aire para caer allí, casi entero. La gente del pueblo andaba como muerta, al menos me pareció. Cuando volví, el hacendado estaba tratando de convencer a la Damiana para llevarla a dormir a la fonda. Llegué de atrás, así que pude oír lo que decía. «Usted es muy joven y muy linda, necesita un compañero». «No, gracias, tengo un compañero». «¿Quién? ¿Ese mitaí que venía a su lado?» Le tembló el abdomen con esa risa que no llegaba nunca a la cara. Se tocó la cartuchera donde llevaba el dinero. Iba a insistir, pero entonces ella le volvió la espalda y me vio a mí. Vino a mi encuentro y me dijo: «Hay que bajar los bultos». 9. Los de segunda nos acomodamos entre los escombros para dormir. Hacía calor. Extendimos el pequeño equipaje y nos acostamos sobre una manta que sacó Damiana de su atado. Cerca de nosotros, detrás de un trozo de pared, se tendió la pareja de recién casados. La noche cayó de golpe sobre el pueblo. A mí me parecía oler todavía la pólvora pegada a los yuyos, a los ladrillos, a la tierra. Del otro lado del pedazo de tapia seguían los arrumacos y besuqueos. De tanto en tanto la oía quejarse a ella despacito, como si el otro le hiciera daño jugando. También oía sus risas. Por eso no pude dormir pronto. En otra parte, la voz temblona de un viejo, posiblemente alguno del pueblo, relataba interminablemente a un pasajero detalles de la catástrofe. Al caer en el primer sueño, vi el relámpago y el trueno de la explosión. Veía correr a muchos hombres sin cabeza por la zanja, cubiertos de sangre, con las ropas en llamas. Me desperté y me encontré junto a Damiana, muy apretado a ella. Volví a sentir el hambre que se me hizo insoportable cuando noté que Damiana estaba tratando inútilmente de dar de mamar de nuevo al crío. Procuré retomar el sueño, pero lo más que conseguía era una especie de excitada modorra que me hacía confundir todas las cosas. Damiana estaba quieta ahora, durmiendo tal vez. Cuando me di cuenta, me encontré buscando con la boca el húmedo pezón. Probé la goma dulzona de la leche, pero ahora de verdad. La probé de a poco primero, apretando apenas los labios, con miedo de que Damiana sacara de mi boca esa tuna redonda y blandita que salía de su cuerpo. Pero ella no se movió. Tampoco a nosotros podían vernos. Nadie se iba a burlar de mí, que mamaba en la oscuridad como un crío de meses. No sé por qué se me vino de nuevo en ese momento el recuerdo de la lágrima González. No quería pensar en ella. Entonces chupé con fuerza, ayudándome con las manos hasta que el seno quedó vacío y Damiana se volvió de costado con un pequeño suspiro. Yo me dormí sin soñar más nada. 10. Las pitadas de un tren en maniobras nos despertaron al alba para el transbordo. Sombras rosadas se movían ya rápidamente por los bordes del tolondrón para subir a los vagones que estaban del otro lado. Yo no pude encontrar uno de mis zapatos. Algún perro hambriento se lo habría llevado.
así que solo tuve que guerrear con mis pies la mitad de lo que me había costado empaquetarlos la mañana anterior. Damiana seguía buscando entre los suyos con el crío en brazos, pero el tren apuraba. Nos fuimos corriendo entre los montones de tosca y pedregullo, yo detrás de mi maletín y la burujaca de Damiana. Con un pie descalzo iba tocando la tierra de la desgracia. 11. De aquel viaje, de aquel cruce en el alba sobre la revuelta Salamanca, de todo lo que hasta allí había sucedido, nada recuerdo tan bien como la llegada a Asunción. El gentío se apretujaba entre las pilastras del grosor de un hombre. Damiana, mareada, se me agarraba del brazo. Nos costó salir a los corredores. Allí los pilares eran todavía más gruesos y más altos. En grupos de 4 sostenían los arcos mordidos por los cañonazos. Sobre el techo de la inmensa estación blanca, festoneado como un encaje, había un jardín. El olor de los jazmines, más penetrante que el humo, nos cayó en la cara. Vimos las casas altas, las calles empedradas, los carruajes tirados por caballos, los tranvías cuarteados por yuntas de mulitas de un solo color que avanzaban entre los gritos de los mayorales. Enfrente habría una plaza llena de árboles. De trecho en trecho algunas canillas de riego escupían chorritos de agua. Dejé a Damiana en la balaustrada y me metí corriendo entre los canteros. Lleno de sed, me agaché a beber junto a una de las canillas. En ese momento, boca abajo contra el cielo, entreví algo inesperado que me hizo atragantar el chorrito. En un rincón, entre plantas, una mujer alta y blanca, de pie sobre una escalinata, comía pájaros sin moverse. Bajaban y se metían ellos mismos chillando alegremente en la boca rota. Se me antojó sentir el chasquido de los huesitos.